porque eso es un milagro que día con día se va generando en nuestras vidas. Nosotros lo vemos muy normal, nosotros pensamos y hacemos planes para el día de mañana, para el futuro, para un futuro a corto, mediano, largo plazo, Padre, pero solamente tu misericordia y tu amor es la que nos sostiene y nos brindas un día más de vida, Padre. Te doy gracias por todo eso en esta hora. Yo pongo este momento, Señor, en tus manos. Toma el control, Padre. Sé tú, Padre, el que hable por medio de mí. Y yo paso en esta hora, Señor, un carbón encendido delante de mis labios, y que no hable palabra mía, Señor, sino que solamente hable el consejo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. En esta hora declaramos bendición, y que tu Espíritu Santo es el que guía en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús lo creemos y te lo rogamos. Amén, así será, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues yo no sabía ni siquiera de qué hablar hoy, pero yo le dije a Dios, dame algo que tu pueblo necesite, ¿verdad? Y bueno, el mensaje de esta noche es el reino de Dios, amén. ¿Cuántos han escuchado del reino de Dios? Amén, pueden levantar su mano. ¿Cuántos hemos escuchado del reino? Ahora sí, con la mano levantada, ¿cuántos sabemos cuál o qué es el reino? Amén. Bueno, primero quería empezar les quiero preguntar si todos los que estamos aquí tenemos sueños, tenemos planes, tenemos metas. ¿Cuántos tenemos sueños? Amén. No sé, a lo mejor el de nosotros los chavos, al menos en mí, el sueño de mi vida es casarme en la playa. Casarme, no sé, tal vez en Cancún o en Cartagena, en Colombia. Amén. Yo no sé cuál es tu sueño. Uno de mis sueños tal vez fue estudiar, tener una profesión. Tal vez ahora es construir un hogar, una casa. Tal vez el tuyo sea conocer más a Cristo. Tal vez sea conocerlo más cerca. Tal vez sea el tener una casa. Tal vez sea el comprar un auto. Tal vez sea ir al otro lado del charco, a Europa. Amén. ¿Cuántos tienen ese sueño? Yo también lo tengo, ir a Europa, conocer Venecia. Es un poco parecido a Xochimilco, pero es un sueño que yo tengo y se lo pongo en las manos de Dios, amén. Conocer la Torre Eiffel, no sé, tantas cosas, muchos lugares. A mí me encanta viajar. Yo no sé si tengas también el sueño de algún día la empresa donde estás trabajando, ser el gerente, ser el director general. Yo también tengo ese sueño. Yo sé que si lo pongo en manos de Dios, Él va a hacer la obra, Él va a hacer ese milagro, amén. Yo no sé qué sueño tienes, pero Dios sí lo conoce. Pero ¿qué crees? Te tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres escuchar? ¿La mala? La buena. La buena es que si tú vives el reino, esos sueños tarde o temprano van a llegar y te van a alcanzar, solamente por la promesa que Dios dice: busca primero el reino y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas, amén. Y la mala noticia que te tengo es que Dios no te creó para cumplir tus sueños. Oh, sorpresa. Dios no te creó con ese propósito. Esa es la mala noticia. Dios tiene un sueño. ¿Y cuál es ese sueño? El sueño de Dios es establecer el reino por medio de nosotros en esta tierra. Aunque este reino se va a consumar cuando Jesús venga con un cuerpo glorificado a esta tierra y venga por la iglesia, ahí se va a consumar el sueño de Dios, el sueño perfecto que tiene para cada uno de nosotros, amén. ¿Sí, amén o no? ¿O nadie de aquí tiene sueños? ¿O ya porque les dije que Dios no va a cumplir nuestros sueños ya se pusieron tristes? Entonces, ¿para qué fuimos creados? Para cumplir el sueño de Dios. Muy bien, vamos a empezar con el punto número 1, amén. Punto número 1: cuando estás fuera del reino hay iniquidad. ¿Alguien sabe qué es la iniquidad? Cuando estamos fuera, cuando nos vamos al antro, nos echamos unas chelas y después a lo que sigue, eso es iniquidad. ¿Sí o no? Los veo como muy raros, no sé, como pensando. La iniquidad no es otra cosa más que pensar como la serpiente hizo que pensara Eva,
Punto número 1. Eva adquiere iniquidad cuando le hace caso a la serpiente. ¿Qué pasa? Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Dios crea a Adán y crea a Eva. El sueño de Dios era, ¿cuál era el sueño de Dios? Establecer el reino, amén. Pero ¿qué pasa? Eva empieza a escuchar la voz de la serpiente. La serpiente simboliza a Satanás. Ella desvía su mirada de la visión que Dios tenía para con la humanidad, que era establecer el reino en esta tierra. Entonces Eva escucha y la serpiente le dice: no es cierto, es que si tú comes de ese árbol, Dios sabe que vas a ser como Él. Era una verdad, pero una verdad equívoca, porque realmente dice la palabra que nosotros somos como dioses, amén. ¿Sí o no? No vayan a pensar, este cuate ya está hablando de herejías. Dice la palabra que nosotros somos como dioses. Y bueno, entonces el propósito de Dios era establecer el reino en nosotros y establecerlo en esta tierra, porque el reino es espiritual, pero también se establece en la tierra por medio de nuestros actos, amén. ¿Qué pasa entonces cuando Eva le hace caso a la voz del diablo, a la voz de la serpiente? Ella cambia su forma de pensar y se hace a la forma del sistema que no es del reino. ¿Qué pasa cuando tú no tienes una revelación correcta de parte de Dios? Tú te haces a la forma de este mundo, a la forma que no es del reino, amén. Vamos al punto número 2. ¿Qué necesito yo para entrar a ese reino? ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia en Juan 3:5? Cuando lo tengas puedes gritar o puedes decir amén. Juan capítulo 3 versículo 5. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es el requisito para poder ser parte del reino? Nacer de agua y de espíritu. Este capítulo nos habla de 2 puntos esenciales. Nacer del agua significa cuando nosotros somos lavados por medio de la sangre de Cristo. Somos lavados de esa iniquidad que tenemos por consecuencia. Todos los seres humanos tenemos esa semillita de iniquidad porque la hemos heredado de Adán y de Eva. Y tú te puedes preguntar, pero pues yo no tuve la culpa de lo que hicieron ellos, ¿verdad? Pero esa simiente está de generación en generación. La iniquidad es cuando tú estás pensando en otras cosas que no es el reino. Una cosa es iniquidad y otra cosa es pecado. El pecado es la acción de la iniquidad que entra por medio de tu mente. La iniquidad es tal vez: oye, ese carro que trae mi hermano está bien padre, ¿yo por qué no tengo uno así? ¿Y qué pasa? Cuando entra la acción de esa iniquidad, se convierte en pecado. Llegas por ahí y se lo rayas. Dices, pues porque yo no tengo uno, pues este cuate no lo va a lucir, y le das un rayón. Ahí es cuando ya la iniquidad se está convirtiendo en acción, es cuando se convierte en pecado. ¿Qué pasa entonces con el punto número 1? Somos limpios por medio de la sangre de Cristo, y 2, por medio de el Espíritu. De repente un hombre llamado Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿qué debo de hacer para entrar en el reino? Y Jesús le dice: de cierto te digo que debes de nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Y Nicodemo se queda así como tú te me estás quedando viendo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo que voy a volver a nacer? ¿Cómo es que me voy a meter al vientre de mi madre? Eso es una locura. Una de las características de la gente que tiene hacia el reino es que a ellos se les hace locura las cosas espirituales. ¿Qué pasa en ese proceso cuando Dios, su Espíritu Santo está en ti? Empieza a hacer una transformación en tu mente, empieza a cambiar tu mente, y tu mente se renueva en el entendimiento de la palabra. ¿Amén o no amén? Tu mente se empieza a renovar, entonces empiezas a cambiar ese sistema de iniquidad, lo empiezas a cambiar por ese sistema de reino. Número 1, requisito para ser parte del reino: nacer de nuevo. Es simbólico porque no vamos a volvernos a meter al vientre de nuestra madre, ¿verdad? Esto es simbólico, es renunciar, es crucificar la vida antigua, mi yo, que tal vez yo era un borracho, tal vez yo fumaba marihuana, tal vez, no sé, tantas cosas que hacía en el pasado.
Eso es nacer de nuevo. Estoy muriendo a una vida pasada y estoy naciendo a una nueva. Amén. ¿Qué pasa cuando María está embarazada y de repente llega con José y le dice: ¿qué crees, viejo? Estoy embarazada. ¿Tú qué crees que pensaría José cuando ni siquiera tuvo relaciones con su amada esposa? Diría: ¿y ahora qué onda? Pues a mí se me hace que es de lechero, porque pues esto no, como que no está bien, como que no hemos estado juntos los últimos días. Y de repente Dios le revela a José que Jesús iba a ser nacido por medio de Espíritu y por medio de María. José representa el sacerdocio. José representa sacerdocio. ¿Por qué sacerdocio? Porque el reino de Dios es espiritual, pero también quiere decir que es un gobierno. Y el sacerdote principal, ¿quién es? Dios. Todos conocemos los gobiernos, ¿verdad? Todos amamos a nuestro querido presidente. Unos no y unos sí, ¿verdad? Pero nos tenemos que adaptar, tenemos que cumplir ciertos requisitos, tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos. Así como tenemos obligaciones, también podemos exigir derechos, ¿verdad? Entonces nosotros nos debemos de gobernar en este reino bajo un sacerdote, y ese sacerdote es Dios. ¿Qué pasa entonces? Dios no estaba cumpliendo el sueño de José, ¿verdad? De tener un hijo de él así físicamente. Pero José tenía que renunciar a ese sueño para que el sueño de Dios se cumpliera por medio de María. Así nosotros debemos de ser, debemos de renunciar a nuestros sueños para que el sueño de Dios, que es establecer el reino en nosotros, se cumpla. Amén. Sí podemos ver que Dios le dice a José: ni modo, pues es que yo quiero cumplir el sueño y es necesario que tú renuncies a tu sueño, porque mi sueño es establecer el reino en medio de ustedes, y si no es por medio de María, ¿por quién lo voy a hacer? Entonces Dios está cumpliendo su propósito por medio de nuestros sueños, cuando nosotros renunciamos a nuestros sueños. Amén. ¿Por qué no vamos a Mateo 6:33? Mateo 6:33. Siguiente punto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué cosas se está refiriendo? ¿A qué cosas tú crees que se está refiriendo? Porque tal vez había gente que se preocupaba por el que voy a comer mañana. Porque tal vez había gente que se preocupaba: ¿y cuándo voy a comprar mi casa? ¿O cuándo es que voy a tener un Audi del año? ¿O un BMW? ¿Cuándo es que voy a terminar mi carrera? ¿Cuándo es que voy a terminar una maestría? ¿Cuándo? Y la gente se afana en cosas que no son principales. Se afana primero en esas cosas que son añadiduras. ¿Cuáles son añadiduras? El trabajo, cuando trabajas más de 8 horas, 10, 12. Cuando te preocupas por trabajar y hasta trabajas horas extras y le dices: Dios mío, pero es que yo tengo que trabajar, si no, ¿de dónde voy a comer? Es que yo tengo que estudiar, porque si no, ¿qué voy a hacer en la vida? Es que yo tengo que trabajar y tener 2 trabajos, porque ¿cómo voy a conseguir una casa? ¿Qué dice Dios? ¿Te está diciendo trabaja? ¿O te está diciendo primero busca el reino? Dios nos dice primero busca el reino, porque si tú buscas el reino, automáticamente no lo necesitas pedir. Automáticamente todo lo que tú estás buscando, sin que tú lo pidas,
Dios sabe cuál es tu necesidad, pero si Él mira que tú tienes un corazón y una mente de reino y que tú le buscas y que tú vienes a la iglesia y quieres conocer más de Él y quieres caminar conforme al gobierno que Él nos demanda en su palabra, y tú empiezas a caminar día con día y empiezas a establecer el reino con cosas pequeñas, pero esas cosas pequeñas Dios las ve y dice: en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿Qué pasa? Él empieza a ver tu corazón y dice: bueno, este cuate me está buscando. Este cuate, en lugar de irse a la fiesta, está preparando su mensaje. En lugar de dormirse temprano, está evangelizando a sus amigos. Esta mujer, en lugar de estar haciendo su quehacer, está entregando folletos, está visitando los hospitales. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste un sándwich a un tipo que está limpiando los vidrios ahí en la avenida? ¿Cuándo fue la última vez que le llevaste de comer, que lo llevaste a tu casa y que lo bañaste? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un hospital y llevaste de comer y llevaste ese mensaje de reino? Porque en la palabra de Dios habla más de 135 veces acerca del reino, y eso a mí me indica que es algo importante, que no es cualquier cosa. En la palabra, en el Antiguo y Nuevo Testamento, se habla reino, 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 reino. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo que estás buscando, todo lo que anhelas, todo lo que necesitas, todos tus sueños, esa es la buena noticia. Que si tú buscas primero el reino, Dios no se olvida de tus sueños y dice: bueno, Él me está buscando, Él está caminando, Él está renunciando a ciertas cosas. Es un siervo fiel. Ahí están los sueños. ¿Qué pasa cuando de repente las chicas se enamoran de un chavo? ¿Qué te crees? Que este cuate es un patán, y Dios acá atrás tiene algo mejor para ti, y tú tienes agarrando al novio y dices: no, es que yo lo quiero, es que yo lo amo. Y Dios te dice: tranquila. Y por acá atrás tiene a un Brad Pitt, tiene un hombre que le gusta lavar, que le gusta planchar, que trabaja, pero ella se aferra y dice: no, es que yo lo amo. Y dice Dios: es que eso no te conviene, pero acá atrás tú no lo puedes ver, y Él te lo va a dar sin que tú se lo pidas. Él te lo va a dar sin que tú lo busques, sin que tú le digas: Señor, yo necesito esto. O tal vez ahí está un trabajo donde te pagan tal vez 3,000 pesos al mes, que ni siquiera te sirve para pagar la renta, y estás aferrado, y Dios te dice: en el tiempo perfecto, en el tiempo perfecto, yo te voy a dar el trabajo que tú necesitas, pero primero busca el reino. Primero busca establecer ese el reino, porque ese es el sueño mío. Dios te dice: ese es el sueño mío, establecer el reino en esta tierra. Si tú estableces el reino y tú vives el reino, tú te dejas gobernar bajo ese gobierno celestial, automáticamente todo eso va a llegar sin que tú lo pidas. Las bendiciones te van a alcanzar sin que tú las estés buscando. ¿Cuántos creen eso? ¿Y cuántos creen que tarde o temprano va a llegar esa bendición que tanto has buscado? Ese sueño que estás esperando, ese milagro que tal vez dices: bueno, yo he estado pidiendo, yo he estado por años buscando. Como esa mujer que sufría de flujo y decía: si tan solo tocar el borde de Jesús, de su manto. Ella tenía fe y ella creía, y ella lo único que hizo fue querer tocarlo. Dios quiere que tú lo toques. ¿Y cómo lo vas a tocar si no es viviendo el reino? Amén. ¿Sí, amén o no amén? Siguiente punto. Jesús siempre predicaba por medio de parábolas, y un día se le ocurrieron a los fariseos preguntarle: ¿cuándo vendrá el reino? Y Jesús no les dijo cuándo, ¿verdad? Les habló por medio de parábola y les dijo: les voy a decir, les voy a contar a qué es semejante el reino. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 31. ¿A qué es semejante el reino? Mateo capítulo 13, versículo 31 dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo.
el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿A qué es semejante el reino? Número 1, a la semilla de mostaza. ¿Cuántos conocen la semilla de mostaza? ¿Es grande o es pequeña, hermana? Chiquita, ¿verdad? Chiquitica, como dicen los colombianos. Chiquita. Pero tú la has visto cuando crece. Es uno de los frutos más grandes. Así es nuestra fe. Por eso el Señor siempre asemeja. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y nosotros equívocamente todo el tiempo hemos pensado: si yo tengo una fe chiquita, Dios va a hacer grandes milagros. La montaña se va a mover. Voy a sacar 10 en el examen de filosofía, aunque no estudie, y le diga: Señor, quiero sacar 10. Voy a entregar un buen plano como arquitecto sin siquiera estudiar. Le voy a decir: Dios mío, necesito entregar un super plano para construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Así es la fe. No, ¿verdad? Dice, la fe empieza como así, chiquita, pero conforme vas teniendo fe, vas adquiriendo fe. La fe viene por el oír palabra de Dios. Conforme va creciendo tu fe, se hace grande, 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 hasta que llega a ser como el árbol de la mostaza. Y también nos habla, punto número 2, es semejante a la levadura. ¿Qué es la levadura? Yo no sé si ustedes me pueden ilustrar qué es la levadura. Es como un polvo, ¿no? Que se le pone como que a la harina para hacer pastelillos, para hacer pop cakes y infinidad de cosas, ¿verdad? Yo no sé nada de repostería, pero me imagino. ¿Qué es la levadura? Es una cosa insignificante también, es un polvito. ¿Y qué dice? Dice, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En la palabra de Dios, el número 3 simboliza y significa totalidad. Repite conmigo: totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si tú quieres vivir el reino, tienes que entregarte totalmente. A Dios no le gusta que tú llegues y le des el tiempo que te sobra. No le gusta que vayas a predicar y te dicen: no, pues te citamos a las 5, de 5 a 10. Y llegas a las 9:30. Dices, ya llegas al amén. ¿Cuántos llegan al amén, a la prédica? ¿Cuántos llegan ya a decir a la ofrenda, cuando se levanta la ofrenda? Dios también nos demanda el 10% de nuestro tiempo, ¿verdad? Dios quiere, ¿qué quiere? Número 3 simboliza totalidad, quiere todo. O es todo o es nada. Él no quiere que tú estés con un pie acá y con otro acá. Con un pie en las cosas que no son del reino, que son del sistema de la serpiente, y con otro pie en el reino. Eso no le agrada a Dios, porque dice que si no eres si no eres frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Si eres tibio, te va a vomitar de su boca, y eso sería muy feo, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaría ser tibios? A mí, cuando mi mamá me sirve la sopa y está tibia, se la regreso. Se enoja, pero le digo: ¿sabes qué? Calientita sabe mejor. Es algo desagradable cuando algo no está cocido. Cuando vas a las carnitas de ahí de la esquina y te las dan medio crudas, ¿te gusta? No, ¿verdad? Nos vamos a comer un bistec. Bueno, si vas a un buen restaurante argentino y pides un corte medio cocido, pues tal vez. Pero si solamente pides un bistec medio cocido, como que no sabe bien, ¿verdad? Como que no nos gusta. Entonces así es Dios. Por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te va a vomitar. Él quiere todo. Ahora, ¿qué quiere decir esto de las semejanzas del grano de mostaza y de la levadura? Son cosas pequeñas. Son pequeños detalles que empiezan a construir ese reino. ¿Cómo empezamos a construir, o cómo somos parte del reino? ¿Cómo estamos cumpliendo el sueño de Dios por medio de nosotros? Porque dice que el reino está en nosotros. ¿Cuántos creen que el reino está en nosotros? ¿Sí, amén?
Porque dice Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando María dio a luz a Jesús, dio luz reino, dio luz al reino, y el reino está en nosotros. Pero acuérdense el requisito principal: nacer de agua y de espíritu. Siguiente característica: Él quiere todo. Él quiere que renunciemos a nuestros sueños. No te preocupes, tarde o temprano va a llegar ese sueño, aunque tú renuncies, pero primeramente debemos de buscar el reino. Muy bien, punto número, ya no sé qué punto es, 4. ¿Cuáles son los detalles que producen el reino? Vamos a leer Mateo 25, 35, amén. Mateo capítulo 25, versículo 35 hasta el 45. Dice la palabra de Dios: porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hacéis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí me lo hicisteis. Va a llegar el día en que tenemos que dar cuentas a Dios, ¿verdad? Al presidente, al jefe supremo del gobierno celestial, del gobierno del reino. Vamos a llegar a dar cuentas y Él te va a decir: no me diste de comer, no me diste vestido, no le predicaste a la gente. Tú le vas a decir: Señor, pero ¿por qué me dices eso a mí? ¿Qué les dijo aquí? Por cuanto no se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, por cuanto no fuiste a la clínica 25 a entregar folletos y comida, medicina, tal vez dinero, porque no llevaste a una persona indigente a tu casa y lo bañaste y le regalaste ropa, por cuanto no fuiste a repartir comida a esos lugares marginados donde ni siquiera tienen una tortilla o un pan duro. No se lo hiciste a ellos, tampoco me lo hiciste a mí, nos va a decir el Señor. ¿Cuáles son esos pequeños detalles que construyen el reino? A mí se me ocurre llegar a mi casa, tal vez tiene mucho que no le das un abrazo a tu mamá o un beso a tu papá, en el caso de los hombres. A mí la verdad es que me da pena cuando me llevan a la secundaria o a la prepa. Yo decía: pues ya estoy grande, o sea, no inventen, ya yo me puedo ir solo. Pero esos pequeños detalles hacen que tú estés produciendo reino. Esos pequeños detalles, esa pequeña semilla de mostaza, esa levadura que leuda toda la masa, eso pequeño hace que tú estés construyendo reino, que tú tengas mente de reino. ¿Por qué no llegas? Tal vez tengas años en no darle un abrazo a tu madre o a tu padre y lo haces en esta hora. O tal vez estés enojado con tu hermano, con tu vecino porque te echa la basura y se la regresas, y están siempre en pleito, como los musulmanes y judíos, ¿verdad? Dice la palabra que si queremos heredar el reino de los cielos tenemos que ser como niños. ¿Por qué como niños?
Porque tal vez tú te peleas con tu hermano, con tu primo, con tu mismo padre o tu madre, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y ese orgullo no te deja, ¿verdad? Ese orgullo no te deja ir y decirle, ¿sabes qué? Que la verdad es que yo no tuve la culpa, pero yo te pido perdón. Porque esos pequeños detalles hacen que tú estés viviendo reino, que tú tengas mente diferente, que tengas una mente diferente. Tal vez te digan, ese cuate está loco, o sea, tú ni siquiera le hiciste nada y ahí estás, ¿no? Rogándole. No me interesa lo que la gente diga. A mí lo que me interesa es estar produciendo reino y ser parte de ese reino que Jesús predicó en esta tierra hace más de 3000 años. ¿Sí están conmigo o no? ¿Cuántos van a empezar a hacer esos pequeños detalles? ¿Cuántos van a llegar y le van a sobar los pies a sus papás? Ahí tal vez llega de trabajar súper cansado y tú todavía quieres que te sirva de comer. ¿Cuántos van a llegar y van a cruzar a una anciana, ayudarle a cruzar la avenida? O te haces el de la vista gorda, si ya se te hace tarde para el trabajo, hay que se pase la viejita. No, ¿verdad? Vamos a empezar a crear reino, vamos a empezar a hacer esos pequeños detalles que tal vez para ti son insignificantes como la semilla de mostaza, pero eso va a empezar a cambiar y Dios va a ver que tú estás haciendo reino, no porque te lo diga yo, sino porque realmente nosotros queremos ser. Yo no sé si tu sueño es ser parte del reino, porque si no, estás perdiendo tu tiempo hoy. Esa es una realidad. Si no, estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿De qué sirve venir cada 8 días? ¿De qué sirve hacer tantas cosas si nuestro propósito y nuestra visión no está enfocada en el sueño que Dios tiene para con nosotros, que es establecer el reino? Ese es el mensaje central. Por eso fuimos creados. Ahora cuando te digan ¿para qué fuimos creados?, no vas a decir para pasármela súper chévere en esta vida. Solamente se vive una vez, hay que disfrutarla, hay que darle vuelo a la hilacha, hay que deshacer y deshacer y deshacer. Eso es lo que dice la gente que no tiene la mente de reino, ¿verdad? Te dicen, tú vive la vida loca, solamente vivimos una vez. Y tú dices, sí es cierto. Recuerdo lo que dijo el pastor, si yo supiera que Dios vuelve a venir en el 2025, pues yo ahorita me voy a la perdición total. Al fin que ya sé que en el 2025 Dios viene, 2 años antes, pues ya como que me regreso como el hijo pródigo. ¿Cuántos quieren ser como el hijo pródigo? No, ¿verdad? Entonces, como no sabemos y como queremos ser parte de ese reino, hay que vivir y hay que crear esos pequeños detalles que se convierten en cosas grandes. Porque esa levadura, esas 3 tazas de levadura llenaron toda la masa, ¿verdad? Y esa semilla de mostaza creció grande. Vamos a Gálatas 5:18. ¿Cuáles son los detalles o las acciones que no son de reino? Gálatas 5:18. Dice la palabra del Señor: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Alguien sabe o alguien no sabe qué es adulterio? Todos sabemos, ¿verdad? Adulterio, cuando los casados se les van los ojos por ahí como Slinky, como la película de Toy Story, como el perrito de los resortes, y ya le están siendo infieles a sus esposas. Y dice que no es necesariamente que cometas el acto, simplemente con pensarlo aquí ya nos hicimos al sistema de la serpiente, al sistema que no es de reino. Y luego dice fornicación, una cosa súper difícil para nosotros los chavos, ¿verdad? Porque van a llegar las pruebas, que va a llegar la tentación, y la serpiente te va a decir, no le hagas caso a Dios, es que Dios sabe que si tú haces eso, vas a ser como Él. Dice, no importa, nadie te está viendo aquí, estás muy lejos, aquí nadie te ve. Un amigo me decía, me contaba un chiste y decía, cuando
Cuando un chavo te lleva al oscurito no es para cantarte un corito, ¿verdad? Entonces, cuidado, dice fornicación. Luego dice inmundicia. ¿Alguien me puede decir qué es inmundicia? Amén. Sucio, ¿verdad? Viene la palabra sucio, inmundo, sucio. Dice en Apocalipsis que nosotros somos vasos. O somos vasos de honra, o somos vasos de deshonra, o somos vasos sucios. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Estamos siendo vasos de honra? Porque déjame decirte que Dios va a desechar a los vasos de deshonra, a la inmundicia. Y luego dice lascivia. Y para ya no hacerse las largas, vamos siguiendo leyendo. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tú dices, bueno, ahí no me está hablando de la marihuana, ¿verdad? Ay, qué padre. Ahí no me habla de la marihuana, pero dice cosas semejantes. Cosas semejantes engloba todo lo que no nos conviene. Por eso el apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo te es permitido hacerlo. Dios nos ha creado con albedrío, con un libre albedrío, la capacidad de que tú tienes para tomar decisiones. Pero esas decisiones te van a llevar o a reino o te van a llevar a la perdición. Dios te da libertad de elección. Tú decides qué haces y qué no haces. Amén. Y por último, quiero leer un último versículo. Y este versículo quiero que te lo lleves a tu casa, que lo medites y que trates de discernir qué me está diciendo este versículo acerca del reino. Como ya hemos visto, el reino es un gobierno celestial. El reino es el sueño de Dios. Desde antes que Jesús viniera a la tierra, los profetas ya anunciaban, el reino de los cielos se acerca, el reino de los cielos ya viene, el reino de los cielos ya está aquí y ahora está en nosotros, amén. Ahora ya está en nosotros. Ahora lo que nos resta es seguir cumpliendo ese sueño de Dios, que es establecer el reino y tener mente de reino para poder llevar ese reino a otra gente. Así como la semilla de mostaza empieza a crecer y se empieza a crecer y a crecer y llega a ser un árbol grandísimo, así nosotros nos debemos de reproducir, debemos de necesitar empezar a reproducir reino, reino, reino. La gente que no conoce, a la gente, a tu vecino, a tu jefe de tu trabajo, a tu compañero de la escuela, a tu compañero de trabajo, empieza a producir reino con esos detalles que para la gente se le hacen pequeñeces, pero esas pequeñeces empiezan a crear ese reino. Amén. Vamos entonces por último a Romanos 14:17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Te lo dejo de tarea para que lo medites. El reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Cuántos recuerdan que la vez pasada hablé acerca de los fans y de los discípulos? ¿Por qué los discípulos o por qué los fans seguían a Jesús? Precisamente por este versículo. ¿Por qué le seguían? Porque Jesús empezó a repartir el pan y los peces y los multiplicó, y la gente iba por eso, porque solamente quería comer. Lo importante era la comida. En segundo término dejaban el reino. ¿Y qué dice Dios? Primero, hay prioridades en esta vida. Primero busca el reino, después la comida. Por eso Jesús nunca se le reveló a los fans, a los que solamente estaban ahí para estorbar, que solamente estaban ahí para esperar la comida, que nada más iban porque iba a haber milagros. Y los discípulos son los que de verdad están buscando esto,
justicia, paz y gozo. ¿Cuántos de ahora en adelante vamos a empezar a caminar con gozo? Y vamos a empezar a practicar la justicia, porque por medio de la justicia podemos quebrantar esa iniquidad que traemos por consecuencia de nuestros antepasados, gracias a mi amiguito Adán y a Eva. Pero eso lo podemos quebrantar practicando la justicia. Entonces, de ahora en adelante, saliendo de esta puerta, vamos a hacer pequeños detalles como la semilla de mostaza y la levadura. Vamos a leudar este mundo, vamos a invadir este mundo, al menos nuestra comunidad, al menos nuestra familia. Que cuando llegues a tu casa, tu familia pueda ver que estás haciendo algo diferente y que diga: este cuate está como loco, pero es para bien, ¿no? Está haciendo cosas que no hacía antes. Me está lavando el carro, está haciendo su tarea temprano, está trabajando y se queda 10 minutos más porque llega la hora de trabajar. 5 minutos antes ya estamos recogiendo nuestras cosas y dice tu jefe: este cuate se está quedando 5 minutos más. Los demás corren 5 antes y dice: bueno, este cuate sí merece que lo suba de puesto. Esta mujer hace las cosas con excelencia, tiene relaciones públicas y está haciendo que la empresa crezca, está haciendo relaciones públicas, está haciendo crecer la cartera de clientes y todo marcha súper bien. Esta chica está haciendo un plan de marketing espectacular, mejor que el de la Coca-Cola, con sus nombrecitos en la lata. No, esta mujer está haciendo algo wow. Ahí estás haciendo pequeños detalles que la gente ve. Dice: esto es de otra cosa, esto es de otro mundo, esto es de otra dimensión, esa dimensión que no entienden ellos y que es necesario que nosotros practiquemos. Sí, amén. ¿Cuántos quieren ser parte del reino? Sí, amén. ¿O ya se están durmiendo? ¿Cuántos quieren ser parte del reino? Amén. Vamos a empezar a hacer cosas pequeñas para impactar y para poder cumplir el sueño de Dios. El sueño de Dios y no nuestros sueños. Recuerden que si nosotros cumplimos el sueño de Dios, Dios no se olvida de nuestros sueños. Ahí están esperándonos, a la vuelta de la esquina. Por consecuencia, buscad primeramente el reino y todo lo demás va a llegar por consecuencia. Es como las leyes de la física. Todo lo que avientas cae, ¿verdad? No se queda en el techo, al menos que sea un chicle. Todo lo que avientas por consecuencia va a caer. Todo por consecuencia te va a suceder de ahora en adelante si tú empiezas a crear reino por medio de tus actos. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Le damos un fuerte aplauso por considerarnos y por ser partícipes de ese sueño que tiene. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices: Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias porque sabemos que tú nos hablas día con día, Padre, porque tus misericordias son nuevas, Dios. Te damos gracias en esta hora, Padre, porque tenemos vida, y si tenemos vida tenemos oportunidad para crear, Señor, para construir, para propagar reino. Y si nosotros te buscamos primeramente, Padre, nosotros vamos a poder impactar, Señor, por medio de nuestras acciones, por medio, Padre, de cómo nos conducimos en todos los ámbitos de nuestra vida, Dios. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque nosotros hemos puesto, Señor, nuestra mirada. Queremos que tu visión, Padre, sea nuestra visión. Queremos cumplir ese sueño que tú tienes, porque tú nos has creado con ese propósito solamente, Padre, de extender el reino, Señor, de que tu pueblo, Padre Santo, te exalte y proclame que tú eres el único digno, Señor, que tú eres el único Dios, que traes un mensaje diferente y no traes un mensaje religioso, porque la religión, Padre, fue la que mató a tu Hijo amado Jesucristo, porque venía predicando reino, porque lo único que quería era establecer el reino en esta tierra, Señor. Y la religión, Padre, no le pareció ese sistema que tú tenías para esta humanidad, Señor.
No le pareció ese sistema diferente a la serpiente antigua, Padre. Y por eso, Señor, nosotros en esta hora queremos ser parte de ese sueño. Queremos seguir construyendo reino, Padre, por medio de nuestros actos, Señor. Por medio, Padre Santo, de esos detalles que hacemos día con día, que son parte de un estilo de vida que tenemos y que no son parte de que solamente queremos quedar bien, Señor. Porque es necesario que de hoy en adelante se convierta el reino en nosotros en un estilo de vida, Señor. En esta hora pedimos que seas tú, Padre, que nos ayudes, Señor, porque no es fácil. Sabemos que hay tropiezos, sabemos que hay circunstancias difíciles, pero ahí tú vas a estar si nosotros te buscamos, Padre, si nosotros creemos, Señor, esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos solamente que nosotros tenemos la mente de Cristo, esa mente de reino, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos, y todo lo que hemos pedido, Padre, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas más fuerte al Rey.